Eléctrica de una casa habitación a grandes rasgos y de manera muy sencilla. Bien, para empezar tenemos los datos acerca de estudiante, la institución, el día en el que se está elaborando este video y la materia en cuestión. Bien, para empezar hablaremos acerca de una torre de alta tensión. Cabe aclarar que en esta ocasión vamos a explicar la instalación eléctrica de una casa en un fraccionamiento residencial. Y empecemos por una torre de alta tensión que se encuentra a las afueras de este fraccionamiento y adjuntamos una foto de lo que es. Bien, el funcionamiento de una torre de alta tensión es que de una planta generadora en el que se produce un gran flujo de corriente eléctrica va a tener que ser distribuida y pues son una herramienta bastante útil para ello. Están diseñadas para que no, no se desperdicie o no tampoco se disipe el flujo eléctrico o que de manera equivocada por un error o alguna cosa así vaya a sufrirse un percance, ya que estas torres son normalmente de aleaciones metálicas y sabemos que un metal es un perfecto conductor para el flujo eléctrico. Estas poseen una resistencia que puede ser de cristal o de porcelana, que son aislantes para el flujo tan brusco de corriente eléctrica que se genera. Eh, la energía eléctrica se transporta de una planta generadora a una planta receptora que va a distribuir la energía hacia una entidad que esté cerca de esta, o puede ser también un paso entre una planta y otra o más torres de alta tensión. Ok. Un transformador eléctrico de alta tensión es un receptor eléctrico que es importante cuando tenemos cualquier tipo de construcción, ya que este es un distribuidor de corriente eléctrica que va a hacer que todas las partes de un complejo habitación, un complejo estructural o un edificio se vean alimentadas adecuadamente con corriente eléctrica. Las características básicas de un transformador eléctrico de alta tensión es que es autorrefrigerante, está aislado hacia el exterior para que no ocurra ningún percance con las condiciones climatológicas, ya que estos también se encuentran a la intemperie y están diseñados para trabajar de esa manera. Pueden resistir a los cambios bruscos de temperatura, a los cambios bruscos en el clima, como la lluvia, el viento, y se colocan sobre un pedestal para que no estén en contacto con la tierra y no haya una pérdida de corriente eléctrica hacia alguna otra dirección. También estos, cabe recalcar que son peligrosos en dado caso de que sean ya bastante viejos. Sin embargo, bien regulados, con el mantenimiento que se requiere y con una supervisión o constante registro de las condiciones en las que se encuentra, pues no tiene por qué suceder nada. Como dato extra, los transformadores eléctricos de alta tensión pueden instalarse hasta una altura de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Ya de ahí en fuera es un poquito más complicado poder distribuir energía eléctrica de esta manera. Ahora, el cableado que se ha hecho en este tipo de fraccionamientos es bajo tierra, normalmente a 1 metro o 1.5 metros de profundidad sobre el nivel del suelo, ya que pues para evitar el cableado sobre postes y ocupar espacio innecesario, pues se ha optado por introducir las series de cables por grandes tubos, ya sean metálicos aislados o de algún tipo de material plástico, también puede ser de algún tipo de material cerámico como cemento o inclusive algunos pueden llegar a ser tubos de porcelana, eh, y de esta manera se cablean. Estos cables se conectan directamente al transformador de alta tensión que recibe la corriente eléctrica y la distribuye hacia los cables que se conectan a él. Los cables se conectan con unas pequeñas bobinas cilíndricas que se tienen que cortar para poder generar un vínculo más fuerte y estable, ya que pues como son segmentos de cable se tienen que unir con otros y de esta manera es como a presión
se unen los extremos de unos con otros y se genera el flujo de corriente eléctrica y un circuito. Ok, de estos cables se van a derivar que cada casa tenga una conexión independiente con un medidor regulado por la Comisión Federal de Electricidad en México. Sabemos que el medidor eléctrico nos va a indicar cuál es el consumo promedio de kilowatts que se hacen en una casa o, o que en algún tipo de edificio o puede ser también un negocio. Del lado derecho tenemos gráficamente la forma en la que se cablea un medidor de electricidad. Podemos identificar que los cables son a tierra y conexión positiva del lado derecho. Es una imagen sacada de internet. La de la izquierda es la que se encuentra en la casa habitación. También cabe destacar que pues el medidor de electricidad está sellado para que no pueda sufrir ninguna alteración o violación a las condiciones en las que éste trabaja. Ahora, una caja de paso. Bien, las cajas de paso son manuales, por ser manuales, son, son pequeñas estructuras que se colocan a un lado o atrás o debajo de un medidor de luz que pues estas cortan la corriente a decisión propia, pueden cortar la corriente eléctrica ya que estas funcionan con un contacto a base de fusibles. Simplemente basta con levantar o bajar la palanca que se encuentra al lado derecho de la cajita para poder suspender el flujo eléctrico hacia toda la casa. Ahora, tenemos pastillas o interruptores termomagnéticos. Estas son bastante útiles en este tipo de instalaciones eléctricas en las que por ocasiones las casas se llegan a quedar solas. Principalmente son medidas de seguridad que se instalan para que la casa no sufra ningún tipo de percance en cualquier tipo de condición atmosférica, climatológica o que se pueda llegar a presentar. O también puede ser en algún siniestro. Bien, si el transformador eléctrico de alta tensión no puede distribuir adecuadamente la corriente eléctrica y la caja de paso que está por afuera de las casas junto al medidor está encendida y de repente, por ejemplo, se recibe una descarga de alta tensión que la casa no debería de recibir, esto podría traducirse como un eliminador de picos, un interruptor termodinámico, termomagnético, eh, va a desactivar la corriente eléctrica y el flujo eléctrico de toda la casa o de las conexiones que estén eh, vinculadas a él cuando se reciba una señal de flujo eléctrico anormal superior a la que debería de estarse registrando. Es de manera automática, como se ha dicho, son medidas de seguridad y es bastante útil en algún tipo de edificación o complejo habitación para que evitemos percances y que se generen cortocircuitos, la quema de aparatos eléctricos o incluso un incendio, ya que al sobrecargar un contacto podría hacer que los materiales aislantes por el flujo eléctrico tan intenso puedan incinerarse e iniciar un incendio y terminar en una catástrofe. A la derecha tenemos el esquema de cómo se conecta. F es el flujo eléctrico que se conecta hacia la pastilla, que es llamada así comúnmente, o al interruptor termomagnético, que tiene los sensores para los picos de electricidad y tiene un botón, la posibilidad de subirse o bajarse o moverse en una sola dirección para poder cerrar o abrir el paso. Son manuales también, pues se nota que son manuales, así que a voluntad nuestra podemos cortar el flujo de corriente eléctrica o dejarlo encendido y que de manera automática se elimine. Normalmente se conectan a enchufes o contactos y también a interruptores. Y es muy rara la vez que se llegan a conectar hacia otros dispositivos eléctricos, pero también puede darse el caso. Incluso pueden ser sustitutos de una caja de corriente. Podría llegarse a dar el caso.
A continuación, pues lo último que podríamos explicar de una casa habitación, que también que pues son los contactos, los apagadores y las tomas para los focos, ya sean incandescentes, ahorradores o luminiscentes o incluso de luces LED. Bien, un contacto eléctrico está cableado en un sentido, ya que la corriente alterna que se recibe para el fraccionamiento y la casa habitación se convierte en corriente directa. En uno de los lados va a entrar la energía, la corriente directa, se va a aprovechar por el dispositivo y hacia el otro contacto o diente, como se conoce coloquialmente, se va a salir la misma corriente y así es como se completa un circuito para que nuestros aparatos electrodomésticos o eléctricos funcionen. Ahora, los contactos pueden ser con un eliminador que está conectado a tierra, como por ejemplo son los que vemos aquí, de 3 orificios, o pueden ser simplemente de dos, que es la corriente, y bueno, tener el tercer filamento nos ayuda para eliminar el exceso de carga eléctrica que se pueda encontrar dirigiéndose hacia el dispositivo. Así evitamos un cortocircuito o que se queme también por sobrecarga. Un apagador. Esto es un cortador de circuito eléctrico. Se cablea el apagador directamente a la corriente por dos extremos y el apagador abre y cierra un pequeño interruptor o una pequeña compuerta, dígase de otro modo, para que el paso de corriente fluya o deje de fluir. Es algo bastante sencillo. Es como, por ejemplo, segmentar un cable que contiene energía eléctrica y simplemente lo juntas y lo vuelves a separar a voluntad para que pueda funcionar el foco y se pueda cerrar el circuito eléctrico. De verdad que el hecho de ser un fraccionamiento y estar cableado de una manera diferente a una casa común y corriente eh, nos imposibilita un poco, pero hacemos lo mejor que podemos para intentar explicarlo. Eso sería todo. Agradezco la vista. Si quieres dejar un comentario o alguna pregunta, no dudes dejarlo, ya que yo estaré contestándolas en la caja de comentarios.